David Barkin es doctor en economía por la Universidad de Yale. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Colaboró en la fundación del Centro de Ecodesarrollo en 1974 y recibió el Premio Nacional de Economía Política en 1979. En 2015, le fue otorgada la cátedra Georg Forster por la Fundación Alexander von Humboldt en Alemania para avanzar en sus investigaciones relacionadas con el impacto del cambio climático. En 2023, recibió el premio Kenneth Boulding de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Su libro más reciente es De la protesta a la propuesta, 50 años imaginando y construyendo el futuro. Actualmente es profesor distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Pues aquí estamos con un gran invitado como siempre, pero ahora especialmente importante, un gran intelectual que nos visita desde la hermana república de la UAM. Siempre estamos con colegas de la UNAM, pero la UAM Xochimilco es una gran universidad y David Barkin es pues una institución que yo admiro mucho. Que ha dedicado su vida entera a escribir sobre el desarrollo, sobre la acción política, y no solamente escribir, sino él mismo ha participado directamente apoyando pues, movimientos comunitarios, movimientos internacionales, siempre poniendo en la práctica sus ideas. Bienvenido, estimado David. Muchas gracias, un placer. Un honor, estimado David. Mira, hay muchos temas, pero entremos en uno de tus conceptos centrales que permean una gran parte de tu obra, que es el de la economía ecológica radical, ¿no? Tú tienes una crítica muy fuerte a la idea del desarrollo, es una lógica neocolonial al final de cuentas de arrasar con los territorios, con los pueblos, pero ubicas en México prácticas realmente formidables de resistencia y de propuesta que son ejemplos para el mundo, ¿no? Por lo que he visto de tus lecturas y escuchado. Cuéntame de eso. Yo creo que lo más importante es la manera en que la gente con que hemos colaborado han sido tan generosos de invitarnos a conocer y colaborar en sus respuestas frente a siglos de exclusión, de discriminación, de dominación y decenios en este momento de reconocimiento verbal y no en el hecho de lo que son. Yo creo que es extraordinaria la riqueza, pero es también extraordinario la capacidad de un grupo muy especial de mexicanos de haber conocido esta herencia y habernos colectivamente permitido conocerlo, pero no solamente conocerlo, sino acompañarles de distintas maneras durante pues 70 años, 65 años que he estado en México. He tenido particular suerte en este sentido porque llego a México ya casi con el doctorado en mano, habiendo hecho un trabajo de campo con el general Cárdenas, pero después tomado casi como estudiante de un gran antropólogo, de casi varios de ellos, Ángel Palerm, que pues es refugiado de España, de la lucha a fines de los 30, y después de lo que se llamaban en aquel entonces los 7 magníficos de antropología. Y eso embonaba mucho con la forma en que llegué a México casi en paracaídas a una familia purépecha en la zona de Pátzcuaro y que marcó mi vida y cambió mi vida para siempre. Tu doctorado era en economía.
¿no? Economía en Yale University. Ajá. Y llegaste a hacer tu trabajo de campo, ¿no? En el campo, en Michoacán, y te cambió. ¿Ya conocías a México? No, yo llegué a México en 1962, cuando estaba empezando mi doctorado. Por razones que no vienen al caso en este momento, conocí al general Cárdenas, que me invitó a conocer su trabajo en la cuenca del río Tepalcatepec. Hice mi tesis, una tesis muy ortodoxa, en cierto sentido, con la única diferencia que me prohibieron publicar en la tesis el último capítulo. La misma Universidad de Yale Sí. te pidieron que separaras ese capítulo. Mi director de tesis dijo que no firmaría Mira. la tesis si este capítulo se llamaba en español ¿Quiénes son los beneficiarios del desarrollo regional? Una visión crítica, supongo, de eso. Sugiriendo esto, este artículo vino en un libro de 70 unos cuantos días después, que vendió 110 o 120 mil ejemplares aquí en México antes que fue publicado en CEPAL. Fue importante esto porque me doy cuenta, o me hicieron dar cuenta más importante, de que el desarrollo regional no era para la gente. En aquel entonces eran para la gente decente de Guadalajara. Lo llamamos capitalistas en aquel momento. La clase política de Guadalajara en este momento. Y era absolutamente extraordinario cómo el desarrollo en Tepalcatepec estaba enriqueciendo un grupo enorme de gente, pequeño de gente, y estaba envenenando un grupo enorme de campesinos, muchos de la tierra caliente, pero otros migrantes demasiados de la Sierra Purépecha, la meseta Purépecha. Pero a ver, tu director de tesis, entonces le incomodaba saber qué estaba pasando realmente atrás de lo que habías investigado. Eso es interesantísimo. Bueno, él escribió un libro de economía sobre la economía mexicana. A ver, ¿de quién estamos hablando? Clark Reynolds. Ok, Clark Reynolds. Afortunadamente ya no está con nosotros. Y literalmente me dijeron que no iba a pasar con el comité de revisor en el centro de crecimiento económico de Yale University. Y ahí ya te dio claro que tu carrera académica, política, la querías o tenías que hacerlo en México, porque ahí no había lugar para el pensamiento crítico. Bueno, el general Cárdenas me dijo, véngase, trabaja, conozca mi trabajo y usted decide qué va a hacer. Y pues eso fue el comienzo. En aquel entonces tuve la oportunidad. Yo fui creo, de 3 doctorados en economía aquí en el país en aquel entonces. Di clases en el ITAM a unos conocidos, demasiado conocidos, de regímenes subsecuentes. Y me tocó, como dije, yo di clases en el Museo de Antropología bajo el apoyo de Ángel Palern. Y después Víctor Urquide me invitó a ayudarle a formar el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Y eso fue en 64. Y después en los 70s fuiste a fundar también la UAM. Bueno, eres de los fundadores de la UAM. Pues. Sí, yo renuncié al Colegio de México como profesor para ir a la UAM Xochimilco, porque me entusiasmaba muchísimo el concepto modular, la educación modular. Y además me dieron una oportunidad inusitada. Me invitaron a hacer el currículum de estudios de economía.
Todo el plan de estudios. El ¿no? plan de estudios. El grupo de profesores contratados eran jóvenes, muy jóvenes, y tuvimos seminarios de lo que en aquel entonces llamamos internalización, pero no solamente en economía, sino en el sistema modular, en la idea de que la docencia es un proceso de transformación de los estudiantes. Y yo aprendí que también de los profesores. Claro. No, pues ese es el modelo pues, de la UAM Xochimilco en particular. Se crea justo en los 70, casi simultáneo con la creación de los SHs, ¿no? Así es. Aquí, educación fuera del centro, más para atender a las poblaciones de las periferias y con un pensamiento crítico, interdisciplinario, de investigación-acción. Antes de seguir por esa línea, cuénteme cómo era el general Lázaro Cárdenas. O sea, cómo era como persona, cómo lo conociste, porque pues es de las figuras más importantes de la historia política de México. Lo podemos leer y apreciar, pero muchos de los neoliberales, incluso los liberales supuestamente de izquierda, lo ven como alguien del pasado, cuando para mí, por lo menos, su pensamiento y su práctica es más actual que nunca. Yo estoy completamente de acuerdo. Primero era un hombre extraordinariamente generoso. Y quería que yo conociera su obra, pero su pensamiento también. Y la forma en que él trabajaba. Yo le preguntaba en un momento, si usted no logró su modelo de desarrollo, estamos hablando de fines de los 60, ¿por qué la gente todavía le sigue queriendo? Y él me invitó, yo no le voy a responder a eso, me dijo, o no te voy a, porque me hablaba de ti. Me citó en la Tierra Caliente un lunes a las 6 de la mañana y había 2 caballos. Súbese. Y nos fuimos en un viaje de varios días. Mira, solo tú y él. Sí. Era extraordinario y él me invitó a hablar con la gente y contestar y pedir que la gente contestara esta pregunta. Y esto para mí fue realmente definitorio en entender otro mundo es posible, pero ya lo estaban construyendo. Un mundo que no tenía que ver con los grandes proyectos, ni siquiera de Tepalcatepec, sino un mundo de campesinos, un mundo de indígenas que estaban aún en aquel entonces con todos los problemas que estaban enfrentando, una visión de somos gente que tenemos historia. Y esto para mí fue formativa en muchos sentidos de la palabra. Esta fortaleza del pueblo mexicano, su capacidad de resistencia, resiliencia, pero también de construcción de alternativas, de otros mundos posibles, es algo que has documentado directamente. Así es. ¿No? En tus investigaciones, ¿cuáles son algunos de los casos que más te ha emocionado o más te parece ejemplar y único? Bueno, mira, yo creo que uno de los primeros que hice fue cuando trabajé con un médico que no tenía ningunos recursos en Morelia. Era profesor en la escuela de medicina de Michoacán, pero era mayormente doctor en el hospital civil. Y él, por razones que no tenemos tiempo de entrar, había tenido la hipótesis de que el aguacate puede ser benéfico para
los seres humanos. Yo tenía un problema de colesterol y mi esposa que conocí por los lazos originales con el general Cárdenas, ella era profesora en la escuela, me introdujo a este doctor y en 3 meses me controló mi colesterol con aguacate. Mira. Yo le propuse a él que había en aquel entonces, estamos hablando de los 80, mucho aguacate de desecho. Y yo le propuse a él entonces, ¿qué tal si usamos el aguacate para controlar, para hacer que producimos carne de puerco light? Eso fue mi primer proyecto de economía aplicada. Era parte de una historia que empezó en 74 cuando formamos el Centro de Ecodesarrollo, que es otro capítulo muy, muy importante en la historia económica y política de México. Entonces mi propuesta era que las productoras de traspatio de puercos en la meseta purépecha podrían usar la pachanga, el desecho del aguacate, en aquel entonces no valía nada, para producir carne de puerco light. Yeah. Yo ya estaba en la UAM, los veterinarios de la UAM dijeron que imposible, pero acordaron, y eso es parte del bueno de la UAM, acordaron acompañarme en el proyecto. Para no ir en todo el cuento, el instructor más importante de porcicultura en México, en aquel entonces y todavía, me dijo 3 años después, te doy la razón. Mira. Porque las mujeres de la meseta purépecha ya se pusieron el título las mujeres de los puercos light y empezaron a vender la carne de puerco light en las ciudades de la zona de la meseta en Michoacán con un premio de 30% sobre su precio, su precio comercial. Porque ya era light, era light, más sano, pues. Para las damas finas, como decían ellas. Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a un breve corte para continuar. En 2 minutitos no se vayan. Vamos a escuchar más la sabiduría, la experiencia, el conocimiento de profesor David Barken. No se vayan. Pues seguimos aquí con el profesor David Barken. Gracias por estar con nosotros, nuestra audiencia. Gracias, estimado David. Esta experiencia, experimento en la producción alternativa de la carne light a partir del consumo de aguacate de los puercos, me parece alucinante. Pero también hay otra parte de esa misma historia que es el empoderamiento de las mismas mujeres que empezaban a seguir esta beta. Me estabas diciendo que ellas mismas se volvieron más importantes en su comunidad, ¿no? Lograron, con base en eso, un reconocimiento de su capacidad de innovación. Muchos de sus compañeros eran egresados de Chapingo y eran también dudosos del proyecto, pero en fin, eran en traspatio y los dejaron hacer lo que querían. Y hoy en día vemos un liderazgo que incluye de una manera importante a las mujeres en distintas actividades de gestión y innovación y sobre todo de recuperación de tradiciones, lengua y todo lo demás. Eso me lleva, por ejemplo, que unos 20 años después a estar conociendo Cherán, antes que las 30 mujeres que enfrentaron el crimen organizado en 2011, 15 de abril, enfrentaron los talamontes de Cherán y pues la historia es una historia 14 años después de que Cherán
ha sido un modelo para 29 comunidades en la meseta que han tomado la atribución de pueblos autónomos, exigiendo y llegaron hasta la Corte Suprema con ayuda y apoyo de abogados de la UNAM de tener presupuesto directo. Y esta innovación de ellos, pues ya con la nueva presidenta, pues ya se ha generalizado. Y el nuevo presidente de la Corte, no sé si lo sabes, pero uno de los principales Claro. abogados de Cherán, Orlando Aragón, que es de la UNAM en Morelia, hoy es el nuevo director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, sí ha habido cambios importantes, ¿no? Orlando es un tipo muy fino, tiene una historia muy generosa. Él organizó un colectivo de emancipaciones, se llamaba en aquel entonces, y era un placer tener contacto con él durante todos estos años. Sí, no, una gran persona, y nos da mucho gusto que las grandes instituciones de Estado mexicano tengan a personajes tan valiosos ahí en esos espacios. ¿Qué otras experiencias? Bueno, el maíz, por ejemplo, es otro gran tema en general que tú has estudiado en Oaxaca, más allá, lo que significa cultural, ecológicamente, históricamente. ¿Por qué es tan importante valorar al maíz? Mira, yo creo que el maíz es importante por muchísimas razones. El primer día de docencia que doy en la UAM cada trimestre, para los niños, literalmente los niños de primera entrada, 18 años, el primer día tienen que leer el Popol Vuh. Claro. Y el Popol Vuh es una discusión alegórica quizás, pero quizás no tanto, del pueblo maya quiché, de que la humanidad fue formada, moldeada del maíz. Pero lo importante en este sentido es que la humanidad en este sentido no era Adán, era mujer y hombre por igual, claro, al mismo tiempo. Después que los dioses, plural, hicieron varios errores en su intento anteriores. El maíz es importante y estamos hasta ahora descubriendo la extraordinaria capacidad de innovación de hace miles de años. Yo durante los últimos 3 años estaba colaborando con algunos de los agrónomos más connotados de este país para tratar de proteger una variedad de maíz realmente extraordinario que se desarrolló, bueno, se cree que se desarrolló, quién sabe si es cierto, en la Sierra Mije. Es un maíz que produce, que absorbe nitrógeno del aire y lo traduce en fertilizante en la misma forma que los leguminosos. Mira. Este proyecto que estamos trabajando porque había un intento, todavía hay un intento de biopiratería de esto, claro, por parte de un grupo de Universidad de California en Davis. Mira, ni siquiera es una empresa, es una universidad el que está pirateando. Mars, que son la empresa de claro, chocolates y todo eso. Están financiando a los profesores. Sí. Y tuvimos la oportunidad de tratar de crear, y estamos todavía tratando de crear las bases legales y políticas, porque nada legal es ausente de política. Claro. Que tiene que ver con proteger esto. ¿Y cómo lo proteges para una comunidad donde no hay alguien que dice yo soy el inventor? Eso es un dilema dentro de la jurisprudencia internacional. Claro.
Entonces, ese es otro proyecto en que estábamos involucrados. Otro proyecto anterior a eso en que yo he estado asociado en proyectos es la producción de mezcal. Mira. Porque aunque la nueva onda de popularidad del mezcal es mayormente muy destructor del medio ambiente, hay un grupo extraordinariamente importante de productores en 27 estados de la República que están produciendo mezcales de distintas formas con el compromiso de proteger e enriquecer sus ecosistemas. Estoy muy contento de tener la oportunidad de colaborar con los investigadores de la UNAM y de la UAM y de Oaxaca que están haciendo eso. Están haciendo estas investigaciones y promoviendo la producción en el campo. Un mezcal sustentable, sostenible, ¿no? Artesanal y muchas veces sin etiquetas. Mira, sí, porque ahorita pues ya es la moda en México y más allá, entonces muchas de estas etiquetas, pues sí, supongo son empresas comerciales, hasta dependientes de otras marcas internacionales que están queriendo simplemente sacar el dinero para ellos, ¿no? Pues ya ves, Corona ni siquiera pertenece a México ya, ¿no? Así es parte es. de Anheuser-Busch, ¿no? Creo, o bueno, Standard Brands o algo así, no sé. Constellation Brands, esa es. y esta red, ¿cómo se llama la red? ¿Cómo, si uno va a ir a comprar un mezcal, cómo sabe ubicar al bueno, el que es más sustentable y más amigable? ¿Hay alguna? No. ¿No? Son sin marcas, así, totalmente. Tienen marcas, tienen ferias. Aquí en el Distrito Federal hay varias ferias que yo he asistido, algunos en la Huerta Roma, Roma Norte creo que se llama. Pero lo realmente importante de esto es cómo los productores están haciéndose conocer a través de mercados locales. Claro. Algunos sí han ganado fama y pueden exportar su producto. Uno de ellos nos estamos colaborando nosotros con agaves, se llama Soltecas, en el Valle de Oaxaca. Porque durante los últimos 5 años nosotros hemos colaborado con 10 proyectos en un proyecto fabuloso, una iniciativa de Elena Álvarez Bulla, que se llamaba PRONACE, Proyectos Nacionales Estratégicos. Afortunadamente tuve la oportunidad de colaborar con 5 comunidades en distintas partes del país haciendo distintos esfuerzos de inventar, fortalecerse y proteger el medio ambiente al mismo tiempo. No, pues muy importante este trabajo de investigación, de docencia y de intervención directamente en la realidad que haces. Hay otra parte de tu biografía que es también fascinante. Estaba leyendo, me compartiste algunas reflexiones. Viajaste a Cuba y a Chile también por algunos de los años claves. Conociste al Che Guevara, conociste a Salvador Allende, hasta colaboraste con el gobierno de Allende. Estuve allá 2 años. 2 años. Ese experimento, bueno, los dos, Cuba, quiero preguntar los dos, pero vamos sobre Chile primero. Imaginando que Allende pudo haber consolidado su gobierno, se hubiera puesto un ejemplo de una economía alternativa sumamente peligroso para el sistema capitalista. Por eso lo aniquilan, por eso hace el golpe, por eso se muere, porque lo que representaba no solamente era una esperanza de justicia para los chilenos, sino era un modelo de desarrollo que, si se hubiera demostrado su capacidad, pudo haber permeado en el mundo entero, ¿no? Así es. Mi experiencia personal en esto fue, claro, no duplicable en ningún sentido. Me dieron la oportunidad de
tomar literalmente las llaves de la fábrica de Ford. Mira. Y simplemente porque yo sabía leer inglés y todos los manuales de instrucciones estaban en inglés. Y hice otras cosas durante esta oportunidad, pero la capacidad de conocer, la oportunidad de conocer la gente en plena efervescencia y convencido que iban a cambiar el mundo, pero también muy seguros que Estados Unidos iba a truncarlo. Ya sabemos exactamente que Henry Kissinger fue el verdugo intelectual, pero la experiencia fue una experiencia política, intelectual y social inmejorable, y formó una visión que tenía mucho que ver con quién soy hoy, porque la idea de que necesitamos y podemos transformar el mundo, pero no lo vamos a hacer con las instituciones dominantes que hoy reinan. O sea, tu lección es que la vía institucional del Estado no funciona porque va a haber siempre un golpe de poder, que hay que hacerlo estrictamente desde la sociedad civil, desde los campesinos, desde abajo, o después de todas estas experiencias, ¿crees que la conquista del poder gubernamental es necesario o es posible? Mira, esa es una pregunta muy, muy importante. La conquista de poder no se va a hacer desde el Estado. El capital es el capital. Reina supremo, y hay que decir una cosa respecto al capital. Controla no solamente la producción, la asignación de recursos, sino en este momento la mente de la gente. Así es. Entonces, pero hay mucha gente que no se están dejando este control, y por eso yo regreso a como empezaste esta hora, economía ecológica radical. En 1989 se formó la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Yo participé en sus primeros años de esto, convencido que teníamos que diversificar la economía para incluir la ecología. En parte por mi propia herencia con el Centro de Ecodesarrollo aquí en México. Pero ya volví a entender dentro de esto la realmente importancia de no depender de las políticas del Estado para enfrentar los problemas ecológicos. Y ya lo estamos viendo hoy. Impuestos verdes a distintos tipos de inversiones, la capacidad de la transición energética no se van a hacer desde los pasillos del poder. Pero lo realmente importante es que sí se está haciendo desde el campo. Son literalmente en nuestro país millones de personas que están involucrados en esto, con distintas estrategias, con distintas formas de pensamiento, con distintas maneras de invitar a colaborar a la población. Tenemos un extremo que ya celebra 31 años, el Ejército Zapatista, que aunque no sabemos todo, bueno, los que estamos fuera, no sabemos todos los detalles de lo que está pasando dentro, sabemos que allá están con una calidad de vida mucho mejor que jamás habían tenido. Pero hay otra organización que está ofreciéndonos conocer sus experiencias, si estamos dispuestos, un poco difícil de llegar, que estoy refiriendo a Tosepan Titaniski.
son 250,000 de personas. Mira. Acaban de ganar después de 11 años en un sistema judicial peculiar mexicana. Finalmente, la verdadera implementación de su ordenamiento territorial. Ya no va a haber minería allá. No hay un supermercado. No hay tiendas de conveniencia de marcas transnacionales o mexicanas. Pero la experiencia de Cherán no es una experiencia, ya no es una experiencia aislada. Hay literalmente, yo diría, decenas de millones de mexicanos que están participando y activamente involucrados en la transformación de nuestro país y creando islas de sustentabilidad. Desgraciadamente son islas. Sí, sí, eso es la pregunta. ¿Hasta qué punto podemos nacionalizarlo? Seguramente estas diferentes experiencias están vinculadas, pero tendrían que pasar a ser de islas, a ser realmente, ejercer una influencia más hegemónica, más generalizada. Pero vamos a ir a un segundo corte. Ahorita regresamos con esa pregunta y continuamos con esta entrevista tan importante con David Barken. No se vayan, aquí estamos esperándolos. Pues aquí continuamos con el maestro David Barken. Muchas gracias, querido David. Bueno, hemos ubicado a Tosepan, que está en Puebla, ¿no? La Sierra de Puebla. Así es. Cherán, Michoacán, las culturas indígenas alrededor del maíz, en Oaxaca. Muchas experiencias a lo largo de México y de toda América Latina. Y la gran pregunta es cómo generar algún espacio para que esto se vaya pues, nacionalizando, escalando, volviéndose pues, lo hegemónico, pues, es la única palabra que a mí se me ocurre, para que este sistema más neocolonial, neoliberal, se vaya retrocediendo. Pero pues es ingenuo al fin de cuentas pensar que eso va a ocurrir naturalmente, porque como dices, el capital reina supremo, ¿no? Entonces, pues hay que enfocarnos en lo local, lo pequeño, o ¿dónde está ese espacio intermedio? Yo quisiera responder a eso diciendo que lo local, lo pequeño, no hay que despreciarlo. Claro. Pero no hay que entender que lo local es pequeño. Primero son millones en México. Claro. Y que están deliberadamente involucrados en procesos de transformación, muchos desgraciadamente también en procesos de resistencia. Pero lo realmente importante es que no son comunidades aisladas. Han deliberadamente formado con aliados en la sociedad nacional en crear organizaciones para la defensa de los ríos, para la silvicultura sustentable, contra la minería. Hay un sinnúmero de ONGs, asociaciones civiles, que están apoyando estos elementos. Tenemos de vez en cuando un reconocimiento político de la importancia de esto. Por ejemplo, la presa Temacapulín en Jalisco fue topada para que no llegara a inundar un pueblo. Pero lo realmente importante es que estas comunidades están deliberadamente y con conocimiento de causa creando alianzas locales, regionales, internacionales. Y yo tengo 25 años, por lo menos 30, participando en una de estas alianzas internacionales que es extraordinario. Se llama Territorios de Vida. Si el auditorio quiere conocer más de esto, lo pueden territoriosdevida en español.org.
Pero hay un libro, Territories of Life, que también está disponible, un libro que explica qué es este proceso que hoy en día formalmente está celebrando 15 años de existencia. Pero la importancia de esto es que los miembros en todos los continentes, 5 o 6, dependiendo cómo lo quieres contar, los miembros de esta alianza, que se llama consorcio, cubren la cuarta parte de la superficie del planeta. Mira. Y digo superficie porque incluye zonas marinas importantes. Claro. Si fuera un país, sería una potencia mundial, Ya. ¿no? Y lo importante de esto es que estos son los miembros formales de este territorio, Claro. este consorcio. Tuve la fortuna o honor de entrevistar hace un par de años en Guadalajara, en la FIL, a Joan Martínez Alier, ¿no? Que también ha hecho este trabajo muy importante, articulando grupos muy poderosos, no tanto en América Latina, más bien en la India, en África, en otras partes. Y sí, cuando uno se da cuenta de la escala real, lo que está pasando, como dices, no es tan pequeño el local, ya es una red muy potente. El problema es que si no encuentran por lo menos protección de parte del Estado frente a este monstruo del capital, sí están en riesgo, o no sé qué piensas. A ver, por ejemplo, llegamos también a México, hay que aprovechar de los minutos que nos quedan. Una de las grandes ideas, por lo menos discursivas, de Andrés Manuel, de Claudia, de A4T, era justamente fomentar y proteger estos esfuerzos de poder local. Mi impresión es que no ha sido tan enérgica ese apoyo como hubiéramos querido. ¿Cómo ha sido esa interacción entre nuevo gobierno y esfuerzos locales? Bueno, Luisa Albores, ¿no? Viene de Tosepan, ¿no? Era la secretaria de Medio Ambiente y de Desarrollo Social y Bienestar con Andrés Manuel, y ahora también tiene un cargo importante. Pero se ha generado una verdadera sinergia entre la 4T y estos procesos orgánicos de empoderamiento social. Es una tensión extraordinariamente difícil. Tomamos los dos proyectos, megaproyectos, si quieres, el Tren Maya y el Transísmico, que amenazan en distintas formas decenas y centenares de comunidades y sobre todo el equilibrio ambiental en todas estas regiones. Yo no estoy tan pesimista, porque yo creo que lo que estas comunidades están haciendo es creando sus ambientes. Y yo creo que hay que entender que el futuro del mundo no es crear un México sustentable. Esto ya se echó atrás, o se quedó atrás. Hay islas de sustentabilidad, pero lo importante es que no son islas aisladas. Son grupos que están en contacto, con conocimiento, creando alianzas y creando áreas muy, muy importantes. Lo que yo creo muy importante, tú hablas de Joan. Joan creó una experiencia muy, muy importante que se llama el Atlas de Justicia Ambiental. Yo tuve el gusto de pasar un año con él en Barcelona. Y es precisamente por eso que yo he ido más allá. He ido a la economía ecológica radical. Radical en el sentido de la palabra de raíz, desde abajo. La economía, los verdaderos ecologistas van a estar los que están manejando no con política pública, sino con un manejo de una relación equilibrada entre la sociedad y su entorno, un respeto a la naturaleza y un esfuerzo deliberado de reconstrucción, de rehabilitación de los daños y, muy importante, que al interior de estas comunidades
una relativa igualdad, con la visión de que nadie se queda fuera. En México, un grupo en Oaxaca se ha acuñado eso la comunalidad. Y por eso tenemos la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Es parecido a lo que en África se llama Ubuntu, que yo, tomando una traducción de esto, yo soy porque nosotros somos. Hay distintas versiones de esto. Hay Lequil Cuxtlacal en ciertas partes de la selva lacandona. Y el más conocido es el buen vivir, que es una muy mala traducción de una ideología en la zona andina. Es decir, estamos involucrados en construir otros tipos de mundos y debemos no menospreciarlo, no debemos decir, pero son locales, porque no son locales. Sí, son comunidades, pero no son aislados y no están haciendo un trueque minorista. Claro. Están produciendo y están deliberadamente con conocimiento de causa produciendo lo que haría la mejor de nuestras posibilidades de una buena vida. Imagino, mira, cuando llegue el diluvio, para usar una metáfora bíblica, la bolsa ahora que está hasta el cielo, cuando viene el crack y los corredores de bolsa están todos histéricos, aventándose por las ventanas porque perdieron todo su dinero por la especulación, el mundo entero va a voltear por fin a ver estas islas que sobreviven, y no solamente sobreviven, sino que trazan la línea de futuro para la humanidad, ¿no? Así imagino un poco lo que estás diciendo, pero tengo miedo de que el diluvio, esta crisis económico mundial capitalista que está ya con nosotros, vaya a arrasar con todo, o en fin. Mira, yo creo que hay un problema con esta visión, y esa es una visión que no da suficiente crédito a estas comunidades, primero de saber defenderse. Claro. Aunque las apuestas son fuertes. Pero segundo, estas comunidades tienen proyecto. Y este proyecto tiene una extraordinaria antecedente de millones de años, de miles de años. Y creo que es muy, muy importante esto. Yo no dudo que viene el diluvio, pero tampoco dudo que muchas de estas comunidades van a sobrevivir y van a estar mostrando oportunidades. Yo, en mi docencia, y quizás estamos llegando al final de esto, yo digo a mis estudiantes, yo creo que el futuro no es un empleo en una corporación, una burocracia o en un comercio informal. Yo creo que las oportunidades debemos prepararnos para aprender y acompañar estas comunidades y buscar la manera en que estas comunidades pueden enseñarnos Claro. cómo vivir mejor. Y yo creo que en este sentido son muy generosas las comunidades y están dispuestos a hacer, y lo están haciendo en distintas partes, aún en el Valle de México, que mi docencia está limitado a que mis estudiantes vayan a comunidades en el Valle de México. Y es extraordinario lo que pueden aprender de ellos y el optimismo que estas comunidades pueden impartir. Sí, no, me parece un mensaje muy importante en estos tiempos tan complicados de crisis mundial, voltear a ver justo la esperanza desde adentro, las comunidades, el trabajo tan importante que están haciendo.
Este libro reciente tuyo, bueno, creo que es de hace un par de años, ¿no? Pero se llama De la protesta a la propuesta, 50 años imaginando y construyendo el futuro, el siglo XXI de la UAM. Supongo que justamente resume esta esperanza, ¿no? ¿O cuál es el hilo conductor aquí? Nos quedan 3 minutos, pero para que nos platiques del libro. El libro literalmente es 50 años de mi pensamiento y traza un proceso que en esta entrevista hemos trazado, un proceso de describir el desarrollo fallido. En este sentido, hay un artículo muy optimista de aquellos días de antaño, porque creo que el milagro mexicano es algo que tenemos que acordar y preguntar por qué fue tan exitoso y por qué es tan borrado de nuestro entendimiento. La Revolución Mexicana y el milagro mexicano no hay una experiencia en el mundo capitalista igual, tan exitoso como el milagro mexicano. Empiezo allá y llego a las propuestas de los puercos light, de las comunidades, de la visión de un mundo de mundos colectivos, porque yo creo que la palabra en el futuro es comunalidad. Somos comunes. Y este libro ofrece pues un camino en este trazo y ofrece en ciertos aspectos un libro de texto de cómo hacer distintos tipos de obras de investigación sin abandonar la esperanza. Pues muy bien, querido David. Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias por tu tiempo. Y no sé, una última palabra a los estudiantes de la UNAM. Los estudiantes de la UNAM. Yo creo que quizás lo más importante es no buscan los caminos laborales más trillados que están hablando aquí en este país. Ustedes en esta universidad tienen un cuerpo docente que ofrece una manera de conocer las distintas alternativas, los mundos nuevos, los mundos posibles, creo que es el título de un programa en Radio UNAM. Y para la UNAM tiene que entender que las carreras tradicionales quizás deben quedar atrás. Muy bien, hay que innovar. La interdisciplina y el servicio a la humanidad, ¿no? Yeah. Pues muchas gracias, querido David. Gracias a nuestro muy amable público por acompañarnos en este gran programa de Diálogo por la Democracia y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM. Te esperamos.